Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por permitirnos en esta mañana estar nuevamente en este devocional. Quiero invitarte a orar para que el Señor hoy abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar aquí, Señor, una vez más, compartiendo contigo y con los hermanos este tiempo devocional. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder comprender tu palabra y que podamos, Señor, ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de lo que es el avivamiento. El avivamiento en la iglesia. Pero no quiero que cuando hable de iglesia tú entiendas por el templo. Cuando se habla de iglesia no se habla del templo, se habla de la persona. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces ten en cuenta ese término cuando escuches la palabra iglesia. Porque quiero hablarte en varios versículos, en varias citas, acerca de 5 cositas de lo que es una iglesia en avivamiento. Y quiero que iniciemos con la primera característica de estas 5 que te voy a hablar. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que cuando ora se reflejan los milagros, las señales, los prodigios. Que cuando tú oras como iglesia se ven los resultados. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus se salían. Los espíritus salían. Una iglesia avivada, cuando ora, el espíritu maligno se va. Mira que, ¿quién hacía los milagros? Dice el versículo 11, ¿los hacía quién? Dios. ¿Pero por mano de quién? De Pablo. Entonces, mi hermano, tú tienes la autoridad para orar por los enfermos. Tú tienes la autoridad para echar fuera demonios, para dar libertad a los cautivos. Tú tienes la autoridad, porque aquí Pablo la tiene. Y el Señor hacía la obra a través de Pablo. Entonces tú como iglesia tienes esa autoridad. Quiero que anotes ese primer punto. Una iglesia avivada, cuando ora, se ven los milagros. Tú eres la iglesia. Tú puedes hacer un milagro en el nombre del Señor. La segunda característica que quiero que hoy anotes es que una iglesia avivada es una iglesia que está separada del mundo. ¿Cómo así, pastor? ¿Separada del mundo? Sí. Una iglesia avivada está separada del mundo. Y quiero que busques en tu Biblia 2 Corintios 6:14. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo estamos separados del mundo. Dice la palabra del Señor así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia de la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión entre justicia e injusticia, entre tinieblas y luz. No hay ninguna comunión. Entonces tú y yo somos luz. Debemos estar separados del mundo. Eso lo dice aquí la palabra en 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? Ninguna. Entonces, mis hermanos, el segundo punto es que una iglesia avivada está separada del mundo. ¿Te has mirado tú cómo estás?
estás sumergido todavía en cosas del mundo. Estás todavía metido en cosas que te atraen del mundo. Si hay algo que te atrae del mundo, tienes que pellizcarte. Porque no podemos ser una iglesia avivada si aún estamos pendientes a las cosas del mundo. Lo tercero que quiero que aprendas es que una iglesia avivada es una iglesia que tiene palabra. Una iglesia avivada tiene palabra. Y quiero que vayas conmigo a Hechos 19 del 8 al 12. Aquí mismo. Hechos 19 del 8 en adelante. Dice así la palabra. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que hablaba en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, ¿Pablo qué hacía? Pablo llevaba la palabra. Pablo era un hombre de palabra. Pablo estaba avivado porque Pablo, aunque le tiraran piedra, aunque lo sacaran medio muerto de algún lugar, Pablo llevaba la palabra. Seguía llevando el mensaje. No sé si recuerdan en un pasaje que en uno de los viajes de Pablo, Pablo lo apedrearon y lo sacaron casi muerto a las puertas de la ciudad donde estaba. Pero él seguía predicando. Se levantó de allí y otra vez entró a la ciudad a predicar. Un hombre de avivamiento, de pasión. Entonces, mis hermanos, una iglesia avivada es una iglesia que da palabra. Y yo sé que tú tienes palabra. Yo sé que a ti el Señor te ha dado palabra. Entonces, da la palabra. Lo cuarto que quiero que entiendas en esta mañana, que una iglesia avivada tiene cristianos maduros. Cristianos maduros. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Mientras buscamos aquí, por favor, Hebreos 5. Y vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como cristianos maduros, debemos tener alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido? La palabra. Así como dar la palabra, tú debes ser un cristiano maduro, respetado y también que respeta. Que si debes tener un llamado de atención, debes aceptarlo con madurez. Que si hay que decirte algo, puedes aceptarlo con amor. Porque para eso es la palabra, para corregir con amor. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que nosotros ese alimento sólido nos debe hacer una persona madura. Una iglesia avivada debe ser una iglesia madura. Pellízcate. ¿Eres maduro espiritualmente? ¿O eres de los que cuando
te dicen algo por la palabra, te ofuscas, coges rabia y no vas más a la iglesia. Debemos ser cristianos maduros. Eso demuestra una iglesia en avivamiento. Y lo quinto que quiero enseñarte hoy es que una iglesia avivada es una iglesia generosa. Y yo estoy convencido que Maús es una iglesia generosa. Y yo estoy convencido de que tú que me estás escuchando hoy, eres una iglesia generosa. Porque lo hemos visto, yo lo he visto. Cómo das, cómo ofrendas, cómo ayudas, cómo animas. Y gracias al Señor por los que hacen esa obra. Porque no se olvidan del que necesita. Porque no se olvidan de aquel que está, como dice la gente por ahí, en la mala. Y perdónenme el término. Pero cuando damos con amor, demostramos que somos una iglesia avivada. Gracias al Señor por la generosidad de aquellos que dan con alegría, con gozo. Gracias a ti porque yo sé que tú has dado para ayudar a otros, para bendecir a otros. Y eso es lo que al Señor le agrada, que seamos generosos, dadivosos. Y quiero regalarte otra. Una iglesia avivada anda en el amor de Dios. Gracias al Señor, porque podemos andar en su amor. Dios es un Dios de amor. Lo demostró desde el principio de la creación. Lo demostró cuando envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Eso es amor. Y así quiere que andemos en amor. Ahora te pregunto, ¿qué has hecho para andar en amor? Dios te bendiga. Que tengas un gran día.